Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde participando de este evento. Sin más, me gustaría un poco introduciros en mi charla. Vamos a ver. Como bien os ha dicho Roberto, y con esa presentación suya de esta imagen de Messier 78, esta imagen efectivamente fue una imagen que tuvo muchísimo recorrido, muchísima repercusión a nivel internacional, curiosamente. Es una imagen que, como bien os ha dicho Roberto, en su momento fue imagen astronómica del día publicada en NASA. Fue además efectivamente el fondo de imagen de la expedición 24-25 de los astronautas a la Estación Espacial Internacional, pero además tuvo un recorrido que llegó mucho más lejos. Esta imagen, la imagen de la izquierda, que también os ha proyectado antes Roberto, llegó a ser desde portada de novela de ciencia ficción, pasando por portada de disco musical de un grupo norteamericano. Quiero decir que fue una imagen que realmente tuvo un impacto increíble a nivel mundial. Pero más allá de lo que es la imagen, a lo mejor vosotros os podéis preguntar, bueno, ¿y cuál es un poco la historia de esta imagen? ¿O desde dónde, cómo se tomó esta imagen? Pues veréis, esta imagen comienza su historia en un lugar que es muy remoto para nosotros, muy lejano de nuestra querida isla. Concretamente, se tomó esta imagen desde el norte de Chile, concretamente desde el desierto de Atacama. Y en el desierto de Atacama se tomó con un instrumento, con un telescopio, que aquí podéis... que podéis visualizar, es ese concretamente que se encuentra ahí, ¿vale? Y con ese instrumento fue con el que fue realizada esta imagen en concreto. Muchas veces yo creo que la mayoría de nosotros, cuando piensa en observatorios astronómicos, en telescopios, piensa normalmente en infraestructuras enormes, en equipos un poco de las características de este observatorio, es decir, observatorios con una infraestructura inmensa, telescopios con unos diámetros de ópticas tremendos, de metros y hasta decenas de metros, situados siempre en las cimas de grandes montañas y donde se pueden realizar unos trabajos excepcionales. Sin embargo, yo tengo que deciros que este tipo de observatorios son en realidad una minoría. Son prácticamente, o se podrían contar con los dedos de una mano. Son grandes instrumentos, son instrumentos de élite, pueden ser, digamos, dirigidos y pueden ser, o se puede acceder a ellos desde investigadores de élite, pero también es verdad que son un cuello de botella a nivel científico, a nivel de investigación, por la sencilla razón de que al ser un número tan pequeño y tan reducido, realmente el acceso a los mismos es muy limitado por el número de unidades que existen en el mundo y, por supuesto, por inconsecuencia, por el número de horas también con las que se puede trabajar en ellos. Sin embargo, por contrapartida, con ese tipo de instrumentos nos encontramos precisamente con este otro tipo de telescopios. Este que tenéis aquí en esa imagen no es sino el telescopio que se utilizó para esta fotografía, de la que os acabo de hablar hace un instante. Este telescopio es un telescopio evidentemente mucho más modesto, económicamente también muchísimo más modesto. Ya no hablamos de un instrumento con unas ópticas tremendas de orden de metros de diámetro, sino telescopios que pueden tener, como en este caso, 30, 40, 50 centímetros, es decir, no llegan a la categoría de metro. Pero no nos engañemos, por mucho que sean modestos, por mucho que podamos considerar que ese tipo de telescopios son modestos, no por ellos dejan de ser interesantes, puesto que tecnológicamente son tan avanzados como el primero. Es decir, son telescopios que son robots, son telescopios que se pueden dirigir de forma remota. Son telescopios que, gracias hoy a tecnologías como es el propio Internet, se pueden manejar desde la distancia, sin que haya un operador a pie del telescopio. Y este fue el caso concreto de esta fotografía. Este telescopio estaba en ese momento en el norte de Chile, en Atacama. Yo estaba en Ibiza, yo estaba aquí. Y sin embargo, desde aquí pude controlar este instrumento, tomar los datos, tomar la información, descargármela en mi ordenador y finalmente dar lugar o concluir con la imagen que finalmente habéis visto que tuvo ese inmenso recorrido y repercusión. Bien, cuando hablamos de este tipo de instrumentos, os he dicho que se pueden hacer, y habéis visto que se pueden tomar imágenes, fotografías, pero es que además, en la práctica, son probablemente el regimiento, son realmente el mayor número de unidades que hay en el mundo, puesto que si de los primeros, de los grandes, a lo mejor hay unas decenas de equipos en todo el mundo, telescopios como este pequeño hay cientos, si no miles, distribuidos por todo el globo. Son instrumentos con los que se puede hacer no solo fotografía, sino ciencia. Y en realidad es con los que se hace la mayor parte, el mayor volumen de trabajo a nivel de investigación. Llegados a este punto, estamos hablando de un sitio muy lejano, estamos hablando de Atacama, estamos hablando de Chile, estamos hablando de un instrumento que está lejísimos para nosotros. Pero la pregunta un poco es, ¿y podríamos hacer algo parecido en Ibiza? ¿Podríamos tener algo parecido en Ibiza? ¿Y esto podría tener alguna repercusión para la sociedad ibicenca? Y la respuesta, precisamente, vino hace 4 años. Hace 4 años, la Agrupación Astronómica de Ibiza entabló contacto con algunas instituciones públicas de la isla
presentando o intentando, digamos, desarrollar un proyecto doble que considerábamos que era muy interesante y podía ser muy interesante para todos nosotros. La idea tenía los dos siguientes pilares o fundamentos. Por una parte, pretendíamos montar en el sur de la isla, en la zona de Calador, un observatorio que tuviera las características muy similares a la que os acabo de exponer, a este tipo de instrumento. ¿De acuerdo? Un instrumento con el que se pudiera hacer ciencia de vanguardia, con el que se pudieran hacer trabajos de investigación y, además, que fuera concretamente en el sur de la isla, por la sencilla razón de que es una de las zonas dentro de nuestra isla que están caracterizadas por una mejor calidad de cielo, una mejor transparencia para la práctica de la astronomía y donde además prácticamente la polución lumínica es nula. Bien, este proyecto al final tuvo lugar y está situado en la zona de esos países de Calador. Ay, perdón, nos hemos ido al final. Vamos a ver, para que podamos volver a tener la animación. Bien, este proyecto al final tuvo lugar y está situado en la zona de esos países de Calador. Bien. Como os decía, esta es la zona. Aquí tenemos una isla, un islote que para todos será muy familiar, es Vedrà. El tipo de telescopio que, como veis, es muy similar en características, es incluso un poco más potente que el que teníamos en Atacama. Este tenía medio metro de diámetro cuando el de Atacama tenía 0,4 metros. Y aquí podéis ver en una animación de una noche cualquiera de trabajo del observatorio cómo el cielo es excepcional y aquí podéis ver el telescopio a veces asomándose por encima de lo que es el perfil del observatorio. Está perfectamente integrado a nivel de naturaleza. Y sin embargo, con ese instrumento lo que se pretende, como os decía, era trabajar a nivel, digamos, de astronomía, no solamente de comunicación divulgativa, sino fundamentalmente de investigación, de trabajos de investigación. Bien, este era un pilar, para nosotros era fundamental la idea, pero paralelamente a esto, nuestro interés era tener algo más, y ese algo más era un segundo observatorio con el cual, digamos, se contactó con el Ayuntamiento de Vila. Mientras que este observatorio se instaló en el sur, en unos terrenos del Consell Insular de Ibiza, que gracias a su infraestructura, con electricidad, etcétera, con este pequeño habitáculo que se nos cedió para poder colocar el observatorio, teníamos un observatorio técnicamente muy viable. Sin embargo, nosotros buscábamos algo más. Ese algo más vino del segundo proyecto, la segunda idea, el segundo pilar. El segundo pilar consistía en contactar con el Ayuntamiento de Vila para intentar restaurar un edificio, un observatorio astronómico que existe en una loma que está al sur de la ciudad, en Puig dels Molins, un observatorio que fue construido en los años 50, pero que a fecha de hoy era un observatorio caduco y en un estado de abandono total. Era un observatorio que prácticamente estaba en un estado ruinoso. Entonces nosotros hace unos 4 años contactamos también con el Ayuntamiento de Vila y propusimos que este observatorio fuera, digamos, restaurado y fuera dotado de un nuevo instrumental. Este instrumento, mejor dicho, este observatorio, esta instalación se complementaría perfectamente con el anterior. Este observatorio, al estar dentro de la ciudad, integrado en parte de la ciudad, tiene una mayor contaminación lumínica y el cielo obviamente no tiene la calidad que pudiera tener esos países de Calador. Sin embargo, no era su objetivo. El objetivo de esta instalación vendría a ser complementario del otro en el sentido de que sería divulgativo. Es decir, nosotros aquí, con este observatorio, tendríamos inclusive un aula, por ejemplo, en la que se podrían impartir cursos, charlas, etcétera. Además, la idea sería dotar a este observatorio no ya con un instrumental destinado a la investigación, a la observación tecnológica, a tomar imágenes electrónicas. Su idea más bien es todo lo contrario, es que las personas, los ibicencos, la sociedad pueda acudir al mismo y pueda participar de observaciones astronómicas, donde puedan haber visitas guiadas, donde colegios públicos, donde grupos de adultos puedan asistir y tener, digamos, visitas guiadas. Tened en cuenta que además goza de una infraestructura fenomenal en el sentido de situación, es decir, está en la ciudad, se puede acceder a él con facilidad, se puede acceder con coche, en autobús, andando. Está en una parte relativamente preservada por el recinto de Puig dels Molins, pero paralelamente tiene una fantástica accesibilidad e inclusive, como veis, una sala de charla o de proyecciones. Por consiguiente, con este segundo proyecto lo que se buscaba no era tanto, como digo, la investigación, sino acercar la astronomía, acercar la ciencia a la sociedad ibicenca. Es decir, que
grupos de chavales puedan venir a este observatorio, puedan tener una visita guiada, con un telescopio cuya finalidad sería, por ejemplo, la de observar planetas, el sistema solar, con un telescopio diurno que permite observar el Sol en directo, en tiempo real. Con todo este tipo de instrumental, realmente se podría motivar a los chicos, se podría motivar a las personas para que participaran, para que se interesaran por la astronomía y, en general, un poco por la ciencia. Bien, estos dos proyectos se han hecho realidad. El primero, el Observatorio de Calador, fue inaugurado en 2011. Por contrapartida, aunque está prácticamente terminado, aún no se ha inaugurado. Lleva un poco más de retraso. Pero creemos que en los próximos meses, probablemente en verano, pueda ser inaugurado. Bien, dicho esto, el telescopio de Calador, en el que está al sur de la isla, se inauguró en 2011. Unos meses más tarde, en 2012, no llegó al año, en realidad tuvimos nuestro primer hito, que consistió en que esta imagen, íntegramente tomada y desarrollada desde ese observatorio, después de un periodo, efectivamente, de casi un año, en el cual el observatorio en lo que estuvo entretenido fue en un rodaje, en un ajuste, en una calibración de la óptica del instrumental. Tened en cuenta que es un instrumental tan sofisticado tecnológicamente como el de cualquier observatorio profesional. Es un instrumental donde no se pone el ojo, sino que hay cámaras electrónicas que toman imágenes digitales electrónicas. Y luego esas imágenes electrónicas digitales son las que se procesan en muy diverso sentido, ya sea para hacer una fotografía o ya para extraer datos. Pues bien, casi un año después de su inauguración, el primer hito fue esta imagen que fue publicada, fue imagen digna de ser publicada en la imagen astronómica del día para NASA. Al igual que aquella otra previa que os había comentado, que en 2010 o en 2009 fue publicada por NASA, solamente que hecha desde Atacama. Pero esta vez fue hecha íntegramente en nuestra isla. Este fue el primer hito. Vinieron más. Por ejemplo, durante estos 3 años de funcionamiento del observatorio, hemos tenido la situación en la cual se han encontrado decenas de asteroides, por ejemplo, de nuestro sistema solar, que han sido descubiertos desde este observatorio. Pero, más allá de asteroides normales, por ejemplo, hace unos pocos meses, a finales de 2013, se descubrió este objeto, cuya órbita podéis ver aquí en azul. Bien, este objeto fue denominado provisionalmente por la comunidad científica internacional como 2013 XV8. Este objeto es lo que se denomina NEO en inglés. Es un acrónimo que en castellano vendría a ser traducido como objeto próximo a la Tierra, asteroides próximos a la Tierra. Son objetos que por su órbita se da la circunstancia de que pasan muy cerquita de la Tierra y por consiguiente tienen un potencial peligro de impacto presente o futuro en nuestro planeta. Este tipo de objetos son muy codiciados, por así decirlo, a nivel de la comunidad internacional, puesto que se pretende su catalogación, o sea, su descubrimiento, seguimiento y catalogación y monitorización posterior para saber o para poder determinar si en un futuro más o menos lejano pudieran crear algún tipo de impacto en nuestro planeta. Y así, este objeto fue descubierto igualmente desde el Observatorio de Calador, aquí, en nuestra querida isla. Y este objeto, para que os hagáis un poco de idea, a partir de ese primer instante en el que fue descubierto, concretamente en el mes de diciembre de 2013, rápidamente toda la comunidad internacional, con otros muchos telescopios de características similares a este que os acabo de presentar, o similares al de Atacama, se pusieron en funcionamiento, en marcha, para seguirlo, para poder perfilar mucho mejor las características del objeto, para perfilar su órbita y para, por consiguiente, poder dilucidar si, de forma inmediata, podía acercarse lo suficientemente a la Tierra o si, por contrario, digamos que podría quedar al margen de ser un objeto diana impacto para nosotros. Bien, pues de los primeros datos se puede deducir, por ejemplo, para que os hagáis un poquito una idea, de que es un objeto pequeño, es un objeto que tiene entre 120 y unos 300 metros de diámetro. No se ha podido determinar con mayor precisión, pero sí podemos hacernos una idea de que se trataría de un objeto, al menos, muy parecido a nuestro islote de Esvedra, o muy parecido a lo que sería un estadio de fútbol profesional, incluidas sus gradas, hablando de un cuerpo o objeto de nivel tridimensional. Este tipo de objeto es un objeto muy pequeño. Un objeto que si impactara sobre la Tierra no provocaría un cataclismo de niveles a nivel global o mundial. Es decir, no pensamos que esto provocaría un invierno nuclear que nos, digamos, devastaría todo el planeta Tierra. Pero sí es cierto que podría producir una devastación a nivel local. Este tipo de asteroide está catalogado como de devastación local. Local significa que este objeto en concreto podría provocar un cráter de entre 2 y 5 kilómetros de diámetro,
podría liberar una energía equivalente a entre 5 y 20 megatones, es decir, cientos de veces las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y por supuesto si cayeran en el centro de nuestra apreciada isla, la devastaría por completo. Estas son las características de este pequeño objeto que fue descubierto desde este observatorio, aquí, local. ¿De acuerdo? Igualmente, días posteriores y con muchos más datos de muchos más observatorios, se pudo perfilar su órbita. Y gracias a Dios sabemos que es un objeto que, si bien pasa cerca de la Tierra, lo hace a una distancia de seguridad lo suficientemente amplia como para saber que en muchos miles de años no va a impactar con la Tierra. Pero lo importante es que pasa a formar parte de un catálogo de aproximadamente unos 10.000 objetos que ya se ha descubierto por toda la comunidad internacional y que a fecha de hoy están catalogados y monitorizados, porque algunos de ellos pueden ser especialmente peligrosos. Por ejemplo, con el observatorio de Atacama, con ese telescopio de Atacama que ha tenido un periodo de vida mayor, ya se han descubierto del orden de una decena. Y de esa decena, 2 de ellos son lo que se consideran especialmente o potencialmente peligrosos en el sentido de que las distancias por las que pasan de la Tierra son tan escasas que sí deben ser monitorizados muy estrechamente en los futuros años, los próximos años. Pues bien, estas son las circunstancias de 2 hitos, de 2 actividades que ha tenido este observatorio en sus 3 años de vida y que han sido, yo creo, bastante interesantes. Pero, sin embargo, aun con ello, no son lo principal, no es la idea principal. La principal idea ha sido, el principal logro ha sido otro muy distinto. En esos 3 años, personas de la sociedad ibicenca se han interesado por la astronomía. Personas de nuestro entorno se han interesado por la ciencia, se han acercado a la Asociación Astronómica de Ibiza y se han formado hasta el extremo de tener, digamos, de formarse unos grupos de personas que a fecha de hoy se han formado, se han practicado, han ejercitado con el observatorio hasta el extremo de ser operadores de observatorio. Operadores que son capaces de controlar este telescopio, su tecnología, y no solamente este telescopio, sino cualquier otra de esas características que se encuentran a nivel global por todo el mundo. Es decir, se ha formado una plantilla de personas que de la nada hoy son capaces de controlar observatorios. Y se ha formado otro grupo de personas que se han especializado en una disciplina de la astronomía que es la astrometría, que consiste fundamentalmente en la determinación de posiciones de astros en las imágenes electrónicas de este tipo de telescopios para poder determinar después a partir de ahí sus órbitas. Pues bien, ese segundo grupo ha permitido, por ejemplo, el descubrimiento del asteroide. Es decir, esa sinergia ha hecho que un grupo de personas interesadas por la astronomía manejen un observatorio que a su vez un segundo grupo de personas en ese mismo entorno han sido capaces de extraer esa información. Eso y no los hitos previos creo que ha sido lo fundamental y más interesante que hemos conseguido gracias a estos proyectos. Y es con ese fundamento y con este principio yo creo que a partir de ahí cualquier cosa es posible. Y ahí me quedo. Muchas gracias a todos.